Quimiorreceptores es una capacidad sensorial universal en los animales, presente hasta en los organismos unicelulares más sencillos. A diferencia de otros tipos de comunicación química como la neurotransmisión o la comunicación hormonal, la quimiorrecepción se encarga de la recepción de señales químicas que se originan fuera del organismo. Las sustancias químicas son captadas por quimiorreceptores, que son células sensoriales especializadas en producir una respuesta eléctrica que puede ser transmitida y analizada por el sistema nervioso. Según su ubicación, se van a clasificar en quimiorreceptores inespecíficos, quimiorreceptores internos, quimiorreceptores de contacto y quimiorreceptores de distancia. Quimiorreceptores inespecíficos. Estos van a ser receptores de baja sensibilidad y capacidad de discriminación. Cuando son estimulados, su función en el organismo es provocar respuesta de protección. Un ejemplo de esto es cuando el equino mastica una hierba y ésta la siente con sabor desagradable, automáticamente la deja de masticar. El quimiorreceptores de contacto son quimiorreceptores de baja sensibilidad y responden a sustancias químicas que provienen de una fuente próxima al quimiorreceptor. Evolutivamente, estos fueron el primer tipo de quimiorreceptores en aparecer, y es el único tipo presente en los animales más primitivos. Un ejemplo conocido es el de los quimiorreceptores gustativos. Quimiorreceptores de distancia. Son quimiorreceptores de alta sensibilidad adaptados a responder señales químicas externas ajenas, provocando comportamientos complejos, agresión, migración o copulación. Un ejemplo conocido es el de los quimiorreceptores olfativos. Quimiorreceptores internos. Responden a estímulos químicos dentro del cuerpo. Entre ellos se encuentran los receptores de glucosa, los quimiorreceptores del tracto digestivo y los receptores de los cuerpos carotídeos y aórticos, encargados de detectar niveles sanguíneos de O2 y CO2. Un ejemplo de este es cuando el perro ingiere un alimento en mal estado, por lo cual lo vomita. En los vertebrados, los quimiorreceptores de contacto son los quimiorreceptores gustativos. Estas son células epiteliales alargadas con microbilis o pelos sensoriales en la superficie expuesta. Estos detectan principalmente moléculas asociadas con la comida y por lo tanto contribuyen a la regulación de la ingesta. Se encuentran principalmente ubicados en la cavidad bucal, específicamente en la lengua, donde hay contacto directo con la comida. Alrededor de 100 quimiorreceptores se agrupan formando botones gustativos, que se agrupan en papilas gustativas. Los quimiorreceptores gustativos no tienen axones y transmiten la información a los axones de las neuronas sensoriales. Las vías aferentes e integración. En los vertebrados, la información que proviene de los quimiorreceptores gustativos se transmite a las terminaciones de las fibras sensoriales de los nervios craneales, séptimo, el nervio facial, y noveno, nervio glosofaríngeo. El procesamiento de la información gustativa en vertebrados es aparentemente más complejo de lo que podría suponerse si cada estímulo gustativo fuese procesado y transmitido al cerebro de manera independiente. Es mucho más probable que exista un auténtico procesamiento de señales en las fibras sensoriales
que permita que un estímulo determinado provoque una respuesta principal a este estímulo, pero también, en menor medida, a otro tipo de estímulos. La lengua es un órgano muscular situado en la cavidad bucal que facilita la manipulación del bulbo alimenticio. Lo pone en contacto con los dientes para su fragmentación y está dotada de papilas gustativas que permiten saborear los alimentos. Gran parte de la mucosa lingual está modificada en forma de papilas linguales que se diferencian según la especie, por su tamaño, número y distribución. Las papilas linguales se clasifican en dos tipos: mecánicas y gustativas. Las primeras están especializadas en agarrar el bolo alimenticio, mientras que las segundas están dotadas de unas estructuras sensoriales especiales, los botones gustativos, que permiten saborear los alimentos. Papilas mecánicas. Papilas filiformes. Son las más numerosas y se reconocen por su forma puntiaguda. Proporciona a la lengua una superficie rugosa que facilita la manipulación del alimento, así como sentido del tacto y presión. Papilas cónicas. Se localizan en la base de la lengua en carnívoros y cerdos y en el torus lingual de los rumiantes. A este grupo pertenecen las papilas cónicas, de tamaño algo mayor. En la vaca se encuentran sobre todo en la base de la lengua y en el gato están cornificadas y se sitúan sobre toda la superficie lingual dorsal. Estas papilas le confieren a la lengua del gato y de la vaca su típica rugosidad y aspereza. Papilas marginales. Las papilas marginales están desarrolladas en carnívoros y porcinos recién nacidos y facilitan el amamantamiento de las crías. Papilas gustativas, corpúsculos o botones gustativos. Estas son estructuras responsables de percibir los sabores. Estas a su vez se pueden dividir en tres. La primera que tenemos son papilas fungiformes. Estas son proyecciones que tienen forma de hongo. Son escasas y se localizan en la punta de la lengua. Son muy numerosas en carnívoros y cabras y escasas en bovinos y caballos. Estas tienen botones gustativos en la mucosa apical de la papila. Luego tenemos las papilas circunvaladas, que también pueden ser llamadas caliciformes. Estas son grandes, se localizan en la base de la lengua, dorsal a la raíz. Estas están rodeadas por un surco profundo y tienen botones gustativos laterales. En la profundidad del surco, además, tienen glándulas cerosas de von Ebner. Son muy numerosas en rumiantes. Los perros y los gatos tienen entre 4 a 6 pares y los cerdos tienen solo un par. Luego tenemos las papilas foliadas. Estas tienen forma de hoja y son numerosas y paralelas en los bordes laterales de la lengua. Están separadas por un surco y tienen botones gustativos laterales. Los rumiantes carecen de ellas y en el gato son rudimentarias, pero son muy abundantes en los lagomorfos, entre ellos el conejo. Antes de terminar, tenemos los tipos de papilas gustativas representadas en las siguientes imágenes. Tenemos una papila marginal de un lechón o cerdo bebé, seguida de la papila filiforme de un bovino. También una papila filiforme en un equino. Después tenemos papila fungiforme de cerdo, una papila circunvalada de un caballo y la papila foliada de un conejo.